Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana con una noticia que publica El Objective. Mandos policiales del Partido Popular tramaron en el año 2011 montarle un caso de corrupción a Eduardo Zaplana. El ex jefe de la UDEF, José Luis Olivera, abordó la idea de perseguir al político del PP, tal y como se recoge en un audio del comisario Villarejo. Según se desprende de las grabaciones, Juan Cotino, entonces vicepresidente tercero de la Generalidad Valenciana, se entrevistó con José Luis Olivera y con el exdirector adjunto del operativo de la Policía Nacional, Pedro Díaz Pintado, para tratar diferentes temas. En la conversación surge una anécdota sobre Eduardo Zaplana y un viaje que realizó en yate, y ahí le interrumpe Olivera a Cotino diciendo que la clave para que un juez le investigara sería el cohecho, aunque él mismo lo había buscado, y reconoce que no existen pruebas al respecto. Fuentes consultadas por The Objective explican que los audios demuestran que las relaciones entre Cotino y Zaplana eran de total enemistad, y confirmarían además lo que ya había anunciado el comisario Villarejo, que la causa contra Eduardo Zaplana fue un montaje. Bueno. Ya saben ustedes que la política pues es un campo enormemente sucio, ¿no? Hay veces pues que hay gente que se dedica a utilizar a las cloacas del Estado para tratar de conseguir información sobre el adversario. Si todos ustedes han visto pues House of Cards y esas cosas, ¿no? Se consigue información comprometida sobre el rival político para poder destruirle, patatín, patatán. Bueno, y todos estamos acostumbrados a la idea de que el PSOE es un partido que ha utilizado las cloacas del Estado muchas veces en contra del Partido Popular. Parece como que está en la naturaleza del PSOE. Pues la noticia que trae The Objective es que también el Partido Popular utilizaba las cloacas del Estado, pero para destruir al Partido Popular. Impresionante. Puestos a utilizar las cloacas del Estado, hombre, no sé, qué menos que utilizarlas contra el adversario. Pues no. Resulta que la cúpula policial del año 2011, con la participación de Cotino, del PP, pues estuvo debatiendo el cómo pringar a Zaplana en un asunto de corrupción. Lo gracioso es que alguno de los que aparece mencionado en ese audio de Villarejo es precisamente alguno de los que participó en la creación de la versión oficial del 11M. No se me olvida ningún nombre, queridos. Esa cúpula policial que debatió el hacer un montaje contra Zaplana, ¿podemos fiarnos de lo que dijo en el 11M? ¿O también era un montaje? ¿Recuerdan ustedes aquella conversación de Dolores Delgado con una serie de comisarios, con Villarejo? Conversación que cuando salió a la luz pues provocó la reacción de una parte de la izquierda progre diciendo: ¡ah, comisarios corruptos con Villarejo, que es lo peor de lo peor! Y yo dije por aquel entonces: hombre, ¿se han fijado ustedes en los nombres de esos comisarios? Son los mismos que crearon la versión oficial del 11M. Para las cosas así guarras que pueden afectar al PSOE son comisarios corruptos, pero la versión oficial del 11M que crearon era FETEN, ¿no? Ajá. En España, por desgracia, pues tenemos unas cloacas del Estado bastante activas. Tenemos unas cloacas del Estado donde se dan cita a gente poco recomendable del CNI, poco recomendable de los servicios de información de la Guardia Civil, poco recomendable de los servicios de información de la policía. Tenemos unas cloacas del Estado que han estado brujuleando y captando información sobre tanta gente durante tanto tiempo, que al final hemos llegado a una situación donde el número de chantajeables
es brutal en nuestra clase política, lo cual, por cierto, explica muchos posicionamientos a veces completamente incomprensibles. Alguien que está pillado por sus atributos masculinos, pues lógicamente no es libre de actuar. Pero en este caso concreto, lo que llama la atención es precisamente el que mandos policiales del PP tramaran montar una causa de corrupción contra el PP. Recuerdo, como me contó en cierta ocasión un comisario, pues un episodio curioso. Después de que llegara el PP al gobierno en el año 1996, me cuenta este comisario que llamaron, pues el responsable, uno de los responsables en aquel momento del Ministerio del Interior del PP, llamó pues a uno de tantos comisarios de los que tienen, pues digamos, seguidores dentro de la policía, lo que llaman cuerdas dentro de la policía. Es de la cuerda de tal. Y entonces pues le preguntaron a este comisario, bueno, ¿y a quién nos recomiendas y tal para que pongamos en distintos puestos? Y entonces pues les hizo toda una serie de recomendaciones. Y a la salida un amigo le preguntó a este, ¿qué tal ha ido? ¿Les has dado nombres para que pongan? Y dice, sí, y me los han comprado todos. Dice, estos tíos son gilipollas. Perdónenme ustedes la palabra, pero es que es la expresión textual que utilizo. Pregunto, ¿tiene alguien del PP algo que decirnos sobre la peculiar situación de que mandos policiales del PP montaran tramas de corrupción contra Zaplana? Es decir, contra alguien del PP. Porque yo creo que merece una explicación, ¿no? Una explicación a fondo. La verdad es que los audios de Villarejo están dando mucho juego. El Ayuntamiento de Almería retira un cartel del Ministerio de Igualdad que insinúa sexo consentido con menores. Se trataba de una campaña en la que la leyenda era: si dice no, no es sexo, es agresión. El cartel iba acompañado de la imagen de un menor, por lo que la lectura que se hacía del anuncio era que el sexo con menores es aceptable si es consentido. El anuncio además iba acompañado de un dato que recoge el Ministerio de Igualdad, y es que el 72,3% de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima. El Ayuntamiento de Almería alega que el anuncio había sido desechado y que se instaló por error, y han procedido a retirarlo. Además, el consistorio ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y señalando que se trataba de una campaña conjunta con el Ministerio de Igualdad, enmarcado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En política las disculpas se conjugan dimitiendo. Si ha sido un error, queremos saber quién es el responsable de haber puesto en Almería carteles blanqueando la pederastia, que eso es lo que hacía el cartel de Marras. ¿Quién es el responsable, señora alcaldesa de Almería, del Partido Popular? Díganos el nombre y si le ha cesado usted o le ha pedido la dimisión. Dice en su comunicado el Ayuntamiento de Almería que era una campaña conjunta con el Ministerio de Igualdad, y tiene razón. También debería dimitir en el Ministerio de Igualdad alguien, porque son igualmente responsables. Digo yo que si es una campaña conjunta, también alguien supervisaría el cartel por parte del Ministerio de Igualdad. Pero fíjense en lo que ha pasado en cuanto ha saltado la polémica. El Ayuntamiento de Almería pone este cartel repugnante que insinúa que el sexo con un niño de 10 años, porque eso es lo que debe de tener el niño que aparece en el cartel, pues si es consentido, pues no pasa nada, no es agresión. O sea, blanqueamiento de la pederastia puro y duro. El Ayuntamiento de Almería pone ese cartel, se desata en las redes pues lo que no está en los escritos, porque lógicamente todo el mundo expresa su indignación por ese cartel repugnante, ese cartel que transmite exactamente el mismo mensaje que ya transmitió en su día Irene Montero,
que el sexo consentido con menores, pues hombre, tampoco está tan mal. ¿Y entonces qué hace toda la izquierda progre? Pues toda la izquierda progre va y empieza a pedir la dimisión de la alcaldesa de Almería por todo el morrazo. Lamentable la campaña. Hasta Echenique ha salido a decir: lamentable la campaña, el ayuntamiento debe retirar esto, dimisión de... Pero si está diciendo lo que el ayuntamiento de Almería está diciendo lo que vosotros decíais, lo que decía Irene Montero, Echenique. Como el cartel resulta que ha provocado una reacción social brutal, entonces a derivar toda la responsabilidad hacia el Ayuntamiento de Almería. El Ayuntamiento de Almería tiene la mayor parte de la responsabilidad, porque al final es el encargado de poner en las calles de Almería ese cartel, pero es una campaña conjunta, como bien dice el Ayuntamiento de Almería. ¿Quién del Ministerio de Igualdad ha supervisado esto? ¿Quién del Ayuntamiento de Almería supervisó esto? ¿Quién diseñó ese cartel? ¿El Ayuntamiento o el Ministerio de Igualdad? Lo diseñara quien lo diseñara, ambos, siendo una campaña conjunta, tienen que haber dado el ok a ese cartel. Y la duda que queda al ver ese cartel es muy simple. ¿Ese cartel es un error o es un globo sonda? Es un cartel que se pone para ver si así hacemos avanzar un poquito la agenda woke de blanqueamiento de la pederastia. Y como ha habido tal reacción social en contra, se mete marcha atrás. ¿Qué habría pasado si no se produce una revuelta en las redes? ¿Qué habría pasado si Rocío de Mer, diputada de Vox, no hubiera denunciado en redes ese cartel? ¿Qué habría pasado si la gente no hubiera salido en tromba indignada contra el Ayuntamiento de Almería por ese cartel asqueroso? ¿Se habría dejado el cartel en la calle? ¿La alcaldesa no se habría dado cuenta ella sola al ver el cartel de que eso era repugnante? Si no se hubiera producido la reacción social, ¿se habría dado por bueno el pasito de blanqueamiento y habríamos visto algún otro pasito adicional dentro de poco? Porque estamos en esas. Esto de la normalización de la pederastia no es una ocurrencia que se le ocurriera a Irene Montero. Estamos en una campaña en todo Occidente en favor de una serie de cosas muy concretas y muy repugnantes, como la campaña de borrado contra las mujeres, como la campaña de blanqueamiento de la pederastia, como la campaña de normalización de la eutanasia. Estamos en una serie de campañas que son transnacionales y que algún demente pone en marcha en algún sitio. No es Irene Montero. Irene Montero es el último engranaje de una maquinaria siniestra. Y encima es un poco cortita, así entre nosotros. Lo que pasa es que pedir que en el Ministerio de Igualdad se asuman responsabilidades, aunque debe hacerse, pues todos sabemos que va a ser tarea inútil. Si todavía no ha dimitido Pedro Sánchez con toda la catarata que le ha caído encima, imaginen ustedes, como para que dimita a alguien en el Ministerio de Igualdad por un cartel que se ha puesto en las calles de Almería. Pero el Ayuntamiento de Almería está gobernado por el PP. Y hombre, uno esperaría que en el PP pues no hubiera gente blanqueando la pederastia. ¿O sí la hay? ¿Es un error o es que dentro del Ayuntamiento de Almería hay alguien que le van esas cositas? Porque me gustaría saberlo. Y desde luego, si no hay ceses o dimisiones, pues sospecharé que es lo segundo, que es que hay alguien que está de acuerdo con esa campaña global de blanqueamiento de la pederastia. Señora alcaldesa de Almería, ¿a quién va a cesar o pedir su dimisión usted como responsable de esto que usted califica de error y de barbaridad? ¿Qué cabeza nos va a servir a los ciudadanos para lanzar el mensaje a la sociedad de que el que blanquea la pederastia no puede estar en política? Porque si no nos sirve ninguna cabeza, entonces la que debería correr es la suya. Y debería pedirle la cabeza a la cúpula del Partido Popular, salvo que también a la cúpula del Partido Popular le parezca bien que en las calles de Almería se pongan carteles blanqueando la pederastia. Espero que no sea así.
Tal y como les contábamos ayer, la Diputación de Badajoz acuerda por unanimidad investigar al hermano de Pedro Sánchez. Incluso el PSOE ha votado a favor de esta comisión de investigación para dilucidar algunas dudas sobre su trabajo, sus dietas y sus desplazamientos. Se da la circunstancia de que David Sánchez es el director de Artes Escénicas de la institución provincial desde el año 2016, pero dado que ha comprado un palacete en la localidad de Elvas, considera que teletrabaja desde la localidad portuguesa. La Diputación, de hecho, emitió un comunicado afirmando que el teletrabajo no había sido solicitado por el hermano de Pedro Sánchez, por lo que se cuestionan algunas de sus ausencias del puesto de trabajo. Juan Barrios, portavoz del Partido Popular, considera que la idoneidad de David Sánchez para la realización de su trabajo en la Diputación de Badajoz ha estado en entredicho público, motivo por el que promueven esa comisión de investigación. Vamos a ver, la cuestión es muy simple. ¿Dónde trabaja el hermano de Pedro Sánchez? ¿En su despacho de la Diputación o en Portugal? Porque si trabaja en Portugal, tiene que constar en alguna parte pues un contrato que incluya el tema del teletrabajo. Si no trabaja en Portugal, sino en la Diputación, ¿dónde está cotizando este señor? ¿En Portugal, donde tiene su residencia, o aquí? Más preguntas. ¿Es casualidad que en Elvas, pueblo de 16.000 habitantes, tenga este señor un palacete y las empresas de la trama Coldo tengan 4 empresas allí domiciliadas? Empresas sin ningún tipo de actividad física allí, pero que sin embargo sí son tenedoras de bienes dentro del territorio nacional. Por ejemplo, un pedazo chalet en La Moraleja, por ejemplo un Ferrari, etcétera, etcétera. Más preguntas. ¿Nos pueden decir cuál es el origen del patrimonio inmobiliario del hermano de Pedro Sánchez? En cualquier otro país europeo, si se hubiera producido un encadenamiento de circunstancias como este, es decir, administraciones públicas regidas por el mismo partido del presidente del gobierno contratan al hermano del presidente del gobierno, que no acude a al despacho donde se supone que tiene que prestar sus servicios, sino que tiene su domicilio fiscal en otro país para pagar menos impuestos, sin que conste cuál es el grado en que puede estar ejercitando el teletrabajo, y además aparecen extrañas conexiones con una trama acusada de enriquecerse mientras los españoles morían a decenas de miles en la pandemia. Si se hubiera producido ese encadenamiento de circunstancias, ¿cuánto habría tardado el presidente de gobierno en cuestión en salir a dar explicaciones? Bien, a presentar su dimisión por lo que es un evidente caso de posibles corruptelas familiares políticas, bien para desmentir todo y empapelar a quienes han publicado los distintos datos. ¿En cuántos países europeos habría resistido alguien como Pedro Sánchez en el gobierno más allá de 10 días? Y eso hablando del hermano. Porque por otro lado tenemos las andanzas de la mujer. ¿Y en qué otro país europeo se habría tolerado que la mujer del presidente del gobierno estuviera brujuleando y haciendo lobby y firmando cartas de interés para empresas que luego optaban a contratos con la administración o a subvenciones? ¿En qué otro país europeo se habría tolerado que la mujer del presidente del gobierno tuviera reuniones con empresas que luego eran rescatadas por el presidente del gobierno con el dinero de todos? ¿En qué otro país europeo se toleraría que el presidente tuviera bajo su mando 3 ministerios, 2 comunidades autónomas y algunos organismos autónomos que hubieran todos ellos contratado con una misma trama de mascarillas, donde la corrupción permitió a algunos hacer pues unas fortunitas? Tenemos un presidente del gobierno al que le rodea la sospecha de la corrupción más siniestra, una corrupción donde se dan cita su familia, su partido, las cloacas del Estado. Es tremendo. Y en vez de salir a dar ninguna explicación,
Va el tío y sale y dice: estoy pensando en irme porque no sé si merece la pena. Pero ¿qué es esto? Vamos a ver cuánto tiempo tarda Sánchez en caer, porque al final va a caer. Salvo que cierre todos los medios de comunicación críticos, salvo que tome con un fusil de asalto el control de la justicia, pero al final va a caer, porque evidentemente van a seguir saliendo informaciones que le afectan a él, a su familia, a su partido. Y bueno, pues puede resistirse un tiempo, lleva ya demasiado, pero todo tiene su límite. También la resistencia de Sánchez, a quien, por cierto, pues yo no sé ustedes, pero yo le veo cada día una cara peor. Decía Sánchez que está muy enamorado de su mujer y que los políticos también son personas. Pues vete, lárgate, mañana, no sufras por nosotros, por favor. Si estás muy cansado de los ataques a tu mujer, a tu hermano, tal, vete, fuera, a la calle. Pero si no te vas, queremos explicación de todo lo que ha hecho tu mujer, de todo lo que ha hecho tu hermano, de todo lo que ha hecho tu partido. Queremos hasta la marca de los calzoncillos del Tito Berni, si me apuras. Tu gobierno es ya sinónimo, mientras no nos des explicaciones, de corrupción estructural y galopante. Y no vas a poder zafarte. Estamos en una democracia y nos debes explicaciones. No somos tus siervos ni tus súbditos. Tú eres un sirviente nuestro. Tú eres el señor al que hemos encargado, porque nos ha dado la gana, que presida el gobierno. Pero eres nuestro administrador. No eres el jefecillo. No eres el Napoleón de turno. Eres un vulgar administrador del poder popular que te hemos dado a través de las urnas. Y por tanto, estás obligado a explicarte. Y si no, lárgate. José Manuel Álvarez y David Cameron buscan un nuevo acuerdo sobre la situación del Peñón de Gibraltar. Los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido se han reunido en Bruselas para intentar terminar de atar un acuerdo sobre el encaje de Gibraltar con la Unión Europea. Se trata de la segunda reunión en pocas semanas, porque el anterior encuentro tuvo lugar el pasado 12 de abril. Y en esta ocasión van a poner sobre la mesa la idea de tener un aeropuerto gestionado conjuntamente por España y Reino Unido y la posibilidad de retirar la famosa verja que separa el Peñón de la línea de la Concepción. Para el gobierno gibraltareño, la clave de las negociaciones siempre ha sido que nunca se dispute la soberanía británica sobre la roca. En cualquier caso, sea cual fuera el texto final del pacto, no es suficiente con que España y Reino Unido cierren ese acuerdo. Ese pacto tendría que ser ratificado posteriormente por el Parlamento Europeo cuando se vuelva a conformar después de las elecciones del 9 de junio. Pues miren ustedes, otra razón más para ir en masa a votar el 9 de junio. Porque del cómo queden las correlaciones de fuerzas en el Parlamento Europeo dependerá el que España pueda hacer valer sus intereses en el tema de Gibraltar. Fíjense ustedes en el asunto de Gibraltar, lo peregrino que es. Resulta que el Reino Unido, pegándose un tiro en el pie, hace el Brexit, se larga de Europa. Bueno, pues estupendo. Dice el alcalde de Gibraltar, el señor Picardo, que Gibraltar es parte del Reino Unido. Bien, pues nada. Verja ahí, frontera dura, y no entra ni sale nadie. Y como está fuera de la Unión Europea, pues que se acoja a la legislación británica para todo lo referente a sus relaciones con la Unión Europea. Y si quiere otra cosa, pues acordamos una soberanía conjunta durante un tiempo transitorio, después del cual Gibraltar vuelve a manos españolas, como la ONU ordenó en su día. Fíjense qué fácil sería. Que el señor Picardo quiere convertir a Gibraltar en un coste para el Reino Unido insoportable, que lo haga.
su problema. Y a esperar tranquilamente a que la situación se pudra. Pues no, resulta que estamos negociando cosas sobre Gibraltar, que tampoco sabemos muy bien qué son, y Álvarez, el ministro de ese Pedro Sánchez que ha intentado regalar las aguas territoriales canarias a Marruecos, pues está negociando con Cameron a ver qué. ¿Cómo hacemos qué cosa? ¿Se va a aceptar que Gibraltar tenga todas las ventajas de pertenecer a la Unión Europea mientras que Reino Unido no pertenece, pero Gibraltar siendo parte del Reino Unido? ¿Se va a aceptar eso? Afortunadamente lo que acuerden, pues si no lo ratifica el Parlamento Europeo, no va a valer de nada. Pero si no, vamos, estábamos listos. ¿O se piensan ustedes que en Gibraltar está Pedro Sánchez defendiendo los intereses españoles? Que no los defiende ni en Barcelona. Ya saben ustedes, el 9 de junio a votar en masa. Entre otras cosas para pararle los pies a cualquiera que sea el plan que Pedro Sánchez tenga para regalar definitivamente Gibraltar al Reino Unido y que encima continúen saqueándonos los llanitos y absorbiendo todos los recursos económicos de la zona que tienen alrededor del campo de Algeciras. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Juan Carlos Tellez de Voz.us. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días. Saludos para toda la audiencia desde Voz Media. Hoy en Voz.us les adelantamos cómo van a ser esos esperadísimos debates presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump. Ya saben que en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos aceptó debatir contra el candidato y Donald Trump también recogió ese guante, por lo que de momento hay dos fechas para que se celebren estos debates. El primero será el 27 de junio y el segundo el próximo 10 de septiembre. Llegan en un momento muy delicado para el presidente demócrata, que se ha visto obligado a aceptar debatir con vistas a intentar subir esa popularidad entre el electorado. Eso sí, no lo va a hacer gratis. El equipo de Joe Biden ha impuesto una serie de restricciones para poder debatir contra Donald Trump. En primer lugar, que el debate sea exclusivo entre Joe Biden y el candidato del Partido Republicano. Nada de terceros candidatos, como el independiente Robert Kennedy, que por cierto ya ha mostrado su rechazo a esta medida y ha elevado su queja ante todo el público de estos debates. El segundo requisito, que no haya público. No quiere Joe Biden que haya audiencia presente que pueda ser utilizada por Donald Trump a su favor. Otro requisito impuesto es el límite de tiempo estricto. Ha pedido el equipo de Joe Biden que después de cada intervención se corten los micrófonos para evitar interferencias o voces discordantes después de esa intervención. Y el cuarto requisito, muy importante, que solo se realice de momento en medios de tendencia progresista. Los debates de momento van a ser en CNN y la cadena ABC. Todos sabemos la tendencia, digamos, centro-izquierdista de estos medios, y ha rechazado el presidente Joe Biden que se celebre, por ejemplo, un debate en Fox News. Con lo cual, esos son los requisitos para un debate esperadísimo que, como decimos, tendrá lugar en su primera contienda el próximo 27 de junio. En Voz Media les contaremos cómo llegan los dos candidatos y todos los detalles de estos esperadísimos cara a cara para las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Muchas gracias, don Juan Carlos.